terruqueo. Arma hecha palabra, que se encuentra recargada desde hace ya unas semanas vía redes sociales. Al parecer, nadie se encuentra libre de volverse objeto de esta arma simbólica. Acabo de pasar diapositiva. ¿Se ve la nueva diapositiva, perdón? Sí, ¿no? O sea, estoy Sí, preguntando se logra cosas. Ya. apreciar. Gracias, muy amable. Okay. Su aparentemente sencilla operación lingüística, es decir, nombrar como terruco, terrorista, rojo, comunista a otro, bajo la lógica al terruco se le terruquea, en plena campaña electoral 2021, es ya reconocida por la mayoría de nosotros. Con esto quiero adelantar que no he encontrado prueba empírica que sostenga que el autoterruqueo exista. El terruqueo viene de un afuera, de un sujeto que etiqueta a otro como terruco. Eso creo que está fuera de discusión. Sin embargo, el terruqueo esconde en su núcleo aspectos no tan evidentes sobre los cuales espero poder echar luces en esta ponencia. Pero vayamos por partes. Para comenzar, es necesario indicar que las palabras importan. Las palabras, aunque no lo parezcan a simple vista, no son transparentes. No funcionan como espejos del mundo. Tienen efectos más bien en el mundo, en la estructura social e incluso en la constitución de subjetividades entre comillas monstruosas, de subjetividades entre comillas anormales, que por eso mismo no tienen el derecho de hablar ni ser parte del debate político. Desde un enfoque construccionista, el lenguaje, más allá de tan solo reflejar la realidad, sobre todo la construye, mantiene y transforma. De ahí que por medio del lenguaje en uso, a través de, por ejemplo, palabras, sea posible mantener un status quo, un orden social donde solo algunos tienen el derecho per se de que sus voces, entre comillas, legítimas, circulen en el espacio público, mientras que las voces de otros, por lo contrario, deben ser sumergidas en un silencio petrificante. Por medio del lenguaje en uso, incluso a través de palabras específicas, es posible incluir y excluir voces de la escena política. Una manera de hacerlo es por medio del terruqueo. Como bien manifiesta José Agüero, el terruqueo no es inocente. No constituye un espejo de la realidad. Se trata más bien de un arma simbólica, de carácter polivalente. Sirve para controlar. Funciona impune y eficazmente. En plena campaña electoral 2021, esta arma simbólica, usada desde la década del 80, se encuentra recargada a puertas del Bicentenario. Sus balas son las nomenclaturas tales como terrorista, rojo, comunista y terruco. Terruco, derivado deshumanizante y racializante, hecho en el Perú de la palabra terrorista. Se trata de un arma simbólica, como ya manifesté, polivalente, es decir, multifuncional, que efectivamente, como manifiesta Agüero, sirve para controlar cualquier forma de disidencia, de desvío del orden establecido. El terruqueo, como vemos en este post, bueno, sí, en este post, en este comentario de Facebook, de Twitter, mejor dicho,
el terruqueo busca anular, silenciar las voces de aquellos a quienes no le correspondería por su ideario político, económico y o por su procedencia, esto es, fuera de Lima, ser parte del debate político. El terruqueo, entonces, además de ser una estrategia de control social que asegura un status quo, calla, o sea, que asegura un status quo callando, silenciando, también reubica, regresa a las personas, entre comillas, al lugar que le corresponde, a un lugar del cual nunca debieron haber salido, la sombra y el silencio. El terruqueo no es nuevo. Su uso recargado en la campaña electoral 2021 no es producto de una contingencia o una casualidad. Se trata de un dispositivo creado, como mencioné hace unos momentos, a inicios de la década del 80, en Ayacucho, región donde eclosionó el periodo de violencia política, protagonizado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Además de ser polivalente, el terruqueo tiene una historia. Como vemos, el terruqueo tiene un origen que suele pasar inadvertido: el periodo de violencia política. Según el historiador Carlos Aguirre, terruco, o sea, la nomenclatura terruco fue alrededor de 1983 empleada probablemente primero por ayacuchanos y luego por las fuerzas del orden diseminadas en la zona de emergencia para marcar simbólicamente al enemigo. Esto es, el sospechoso con pruebas o sin ellas de pertenecer a Sendero Luminoso. Lo mencionado no debe tomarse con ligereza, en vista de que, como mencioné anteriormente, las palabras importan y tienen efectos materiales, efectos concretos en el mundo, incluso en la formación de subjetividades, entre comillas, anormales, de subjetividades, entre comillas, peligrosas. A inicios de la década del 80, ser calificado como terruco, como terrorista, convertía al señalado como tal indefectiblemente en un individuo carente de raciocinio y de humanidad, con el cual resulta imposible alteridad o diálogo alguno. El terruco o terrorista fue un insulto estigmatizante, utilizado en ese entonces entre prójimos. La antropóloga Kimberly Taydon hace hincapié en la naturaleza fratricida del periodo de violencia política. La violencia sin límites, desatada sobre todo por Sendero Luminoso, transformó a cualquier habitante de Ayacucho en un potencial terruco, debido a que el enemigo podía encontrarse en cualquier lugar, incluso fuera de Ayacucho. A medida de que el uso de esta nomenclatura se fue extendiendo, ya no solo indexó ser sospechoso de pertenecer a Sendero Luminoso, sino que a este significado se le superpusieron otros que señalan de manera intrínseca origen e indigenidad. Como manifiesta Carlos Aguirre, y tal como se expone en este tuit, ser ayacuchano era equivalente a ser terruco, entre comillas. Durante la década del 90, los ayacuchanos que emigraron a Lima, escapando de la violencia visceral de la zona de emergencia, cargaron per se
con la sospecha de pertenecer a Sendero Luminoso. Las nomenclaturas terrorista y terruco fueron su estigma, un estigma que siguen cargando hasta el día de hoy. Estas marcas también sirvieron para reactualizar la ya conocida fractura centro-periferia. El carácter polivalente de palabras como terruco y terrorista se fue extendiendo durante la década del 90. En los 90 se produjo, de acuerdo con Burt, una instrumentalización del miedo por parte del poder estatal. En aquella época, quien hablaba, quien protestaba e invadía el espacio público era por defecto, entre comillas, terrorista. La anulación de cualquier voz disidente, es decir, cualquier voz que se desviaba del orden conservador neoliberal instaurado y protegido por el régimen y sus apoyos institucionales, empresariales y mediáticos, se expandió libremente durante los 90. Desde ese entonces, cito a Burt, el miedo se incrustó en la mentalidad de la población peruana y llegó a dominar las relaciones sociales a todo nivel. El miedo, a su vez, resulta muy funcional para ciertos intereses, para mantener una estructura social en la que la voz, entre comillas, legítima, sea naturalmente producida en el espacio público solo por algunos. La proliferación del terruqueo que vivimos en la actualidad, como se exhibe en este tuit, si dice ser de izquierda, terruco, que existe desigualdad, terruco resentido, que existe racismo, terruco racista, etcétera, la proliferación del terruqueo que vivimos en la actualidad, este terruqueo recargado, es un efecto a largo plazo, aunque no lo parezca a simple vista, de una operación simbólica, instrumentalizada y ejecutada hace 30 años. Ahora, incluso votar por un candidato o votar en blanco o viciar el voto puede derivar en ser calificado como terruco y por tanto reubicado al silencio y a la sombra, espacio del cual nunca se debió haber salido. Lo que estamos contemplando en plena campaña 2021 es también una toma de distancia. Ahora el terruqueo se nombra, se hace evidente, se resiste ante la imposición del silencio por medio del terruqueo. Ahora, ya después de cuántas décadas, ¿no? Ahora es posible contestar, seguir hablando. La proliferación del terruqueo a diestra y siniestra y su resistencia han derivado en el desgaste de esta arma simbólica. Sigue siendo disparada, pero ya no es como antes. Ya no calla como antes. De ahí que la palabra terruco se encuentre poco a poco acompañada con otro término, motoso, significante utilizado desde hace años para crear o señalar a, entre comillas, un indio ignorante que no sabe hablar bien español. La estratégica emergencia del motoso terruco es algo que me encuentro investigando con la doctora Virginia Zaval. Resulta interesante el uso de ambos términos, pues ambos han servido para callar y racializar. Se retroalimentan entre sí. Ante la toma de distancia, ante la resistencia,
se reinventan nomenclaturas. Esta pugna por quienes deberían hablar legítimamente o ocupar el espacio público se encuentra lejos de acabar. Termino esta presentación con una pregunta para la cual no tengo respuesta, pero creo que vale la pena lanzarla, vale la pena formularla. ¿Por qué? A pesar de su desgaste, a pesar de su pública problematización, ¿por qué se sigue terruqueando? ¿Se trata acaso de una batalla perdida? Por supuesto que no. Quizás el terruqueo no se desgaste por completo. Es un arma sencilla y de uso impune, que se manifiesta de esta manera: cállate ruco motoso. Tan solo 2 palabras, 3 palabras, y se acabó. Es un arma sencilla, como hemos visto, que esconde también, como hemos visto a lo largo de esta presentación, que esconde varias heridas abiertas por revelar y por tratar como nación. Muchas gracias.